Yo quizá tengo el recuerdo de un seminario que hice en Francia con, quizá el que más se me quedó, con Lily Marne, que era un bajista dominicano de la isla, no, de la Martinica, perdón, que era el último bajista que tenía Savinul Syndicate. Y lo que recuerdo no era tanto a nivel conocimiento, sino como el ímpetu de esa persona, ¿no? Lo que te recuerdo su frase, lo típico de mandar un ejercicio, la gente, ay, es que no sé, y se acercaba que parece que te iba a pegar, tío. Decía, pero tú eres bajista, pues toca. ¿No? Y era el concepto ese de toca, tío, déjate de rollo, toca. Ya está, y eso era, ¿no? La energía que transmitía, igual esa otra parte de la música que no... Bueno, o que no se estudia, o que no sé si se puede estudiar, pero que es lo que... Esa parte extraña de la música. En fin, la energía, la fuerza, el tiempo que él tenía tocando, la actitud, me cambió, me hizo ser quizá menos cobarde, ¿no? Es decir, pues, tío, si eres bajista, pues toca, ya está. Para mí uno fue Bill Bruford, que cuando escuché descubrí King Crimson, pues descubrí de buena primera que la batería era un instrumento increíble. Y después, pues creo que John Coltrane, que si una persona humana puede tocar de esa manera tan maravillosa y expresa tanto tocando, pues uno se anima, dentro de sus múltiples limitaciones, a buscarlo, ¿no? Porque, no sé, es una fuente de inspiración infinita, vamos. Pues a mí me inspirasteis vosotros, porque yo no venía del mundo del jazz, y al conocer a Pepe os conocí prácticamente al mismo tiempo, porque iba a los conciertos de Pepe. Y al ir a los conciertos de Pepe iba a los vuestros. Entonces, a mí me abrió un mundo totalmente diferente al tipo de música que yo hacía. Pues yo vengo del heavy metal. No sé, del heavy metal, del thrash, incluso. Lo que pasa es que en fin, igual que casi todo el mundo, ¿no? Con 17, 18 añitos empieza uno con la banda de rock, tal. También creo que es muy importante para la gente de nuestra época los conciertos de las 2 a las 2 de la mañana, de cuando emitían los conciertos de jazz y empezaba uno a ver gente, a conocer gente, a interesarme por esa música, en fin. Y después ya me fui a estudiar jazz y cambió el chiste, ya después me vine el contrabajo y tal. Pero eso, el bagaje mío es rockero, potente. A veces he estado ahí porque he tenido como que limar mi forma de tocar y calmarme, por así decirlo, porque venía de escupir prácticamente, ¿no? Un poco el heavy, el rock y eso. Yo también cantaba y hacía letras y en fin, era vomitar y era eso, ¿no? Sacar un poco lo que uno tenía dentro. Y después ya en el mundo del jazz aparecen un montón de matices que tienes que calmarte, ¿no? Hablo de la forma de tocar, ¿no? Que a veces digo, tío, que no estoy tocando con Faith No More, que estoy en un grupo de jazz, ¿no? Y yo estudié porque quería componer, no porque quisiera ser el mejor bajista del mundo. Pero me gusta, siempre he tocado el bajo y considero que soy bajista y me gusta mucho. El tema de meterme en el contrabajo fue cuando empecé a adentrarme más en el jazz, ¿no? Pero no soy bajista de jazz ni contrabajista de jazz. A mí me gusta mucho el abanico amplio de la música. De hecho, cada vez me ha gustado mucho y he investigado mucho sobre músicas tradicionales, música étnica, música del mundo. La experimentación, o sea, hay gusto por la búsqueda de rarezas, que es hace unos 10, 11 años un taller de improvisación libre con Chefa Alonso en Jerez. Chefa Alonso es una percusionista, saxofonista de improvisación libre importante, muy buena, una gran pedagoga. Y allí nos juntamos Emilio y yo y unos 15 músicos más de flamenco, de música clásica. Lo que menos había era improvisadores de jazz. Y allí yo personalmente descubrí que hay un campo de improvisación más allá del jazz. Yo creo que desde entonces siempre hemos estado buscando, es decir, cómo coger esa forma de trabajar la música y traerla, hacerla formar parte del jazz tradicional del que veníamos, ¿no? Y ese ha sido uno de los caminos que se abrieron, que nos ha llevado hasta aquí. Improvisación libre, jazz clásico. Yo personalmente soy
músico de formación clásica. O sea, he hecho la carrera de guitarra clásica y mi instrumento principal, con el que más horas paso, es en una guitarra española, que es un instrumento diferente a este, ¿no? A la hora de pulsar y de sacarle sonido. Pues yo comencé tocando, tuve la gran fortuna de comenzar tocando con un grupo en el que había un concepto muy abierto de lo que era expresión y de lo que era música, el 713º Amor. Además de eso, tanto Antonio Acián, que era el guitarrista, como Carlos Desastre, que era cantante y guitarrista también, tenían una personalidad muy propia y muy especial que aportaban al proyecto, y se dio de una manera accidental que los tres teníamos diferentes caracteres, diferentes formas de expresarnos, pero que cada uno descubría al otro diferentes ámbitos de la música, de la literatura, del cine. Para mí eso fue o ha sido súper importante a la hora de buscar en la música, ¿no? Para mí especialmente importante fue, como ya os digo, la forma de trabajar en 713 Amor. Nosotros componíamos prácticamente improvisando. Porque yo descubrí que cantaba porque había un anuncio en el periódico que ponía "se necesita cantante", y yo necesitaba ganarme el dinero para pagarme la facultad. Digo, yo sé cantar, pues me sé una de Luz Casal, así que fui, hice la prueba y entré en la orquesta y así hice tablas, pero realmente no estudié música salvo como acompañante en seminarios con Teresa Berganza o con Alfredo Kraus, pero iba como acompañante, no iba como presencial. Tengo claro que a lo que me gusta es el mestizaje, no soy ni aficionada a ir a la jazz session allí a lucirte con temita estándar. Me gustan cosas diferentes. Entonces el jazz me ayuda, pues porque es muy interesante, porque bueno, te da muchísimas tablas, pero lo que me gusta es lo que estamos haciendo ahora. Por ejemplo, el proyecto de Sir Wiki me encanta, me gusta muchísimo, porque es mi infancia y es la actualidad, pues son mis amigos. Yo en un momento quería, y sí, bueno, antes lo pensaba más, que cuando me jubilara quería ser escritor, ¿no? Yo, para mí lo máximo del arte para mí sería ser escritor, más que músico incluso. El que se dedica al arte tiene, no sé, tiene una cierta visión poética, por llamarlo de alguna manera, de la vida o de aspectos de la vida, ¿no? Bueno, yo por ejemplo empecé a estudiar, yo tocaba de niño en una banda de música y empecé tocando un instrumento de viento metal, el fliscorno. Y bueno, pues la verdad es que no estudiaba nada y bueno, era como, yo qué sé, la gente hacía, si iba a dar paseo, pues yo me iba a tocar. Pero era una relación bastante indolente con el instrumento, ¿no? Unos amigos del instituto me propusieron tocar, formar un grupo, y pues a mí directamente se me vino la batería a la cabeza, ¿no? Lo curioso es que el segundo día que me senté a tocar la batería, ya tocaba la batería. Quiero decir, de una manera absolutamente elemental. Pero quiero decir que no tuve absolutamente ningún problema de comenzar con la coordinación, ninguno. Y yo creo que sí que hay una especie de biotipo o de no sé, como de identidad interior que se asocia a instrumentos, ¿no? Hay quienes pues más, no sé, es como cuando ves alumnos que tocan el violín, suelen tener un perfil. Yo, por ejemplo, soy un enamorado del contrabajo. Si no tocara la batería, sería contrabajista, lo tengo súper claro. Pero para mí, por ejemplo, la batería es un instrumento en el que el cuerpo y el pensamiento, en todos los instrumentos es así, pero en este en particular, tu mente y tu cuerpo tienen que estar absolutamente
unido cuando estás tocando, ¿no? Por un lado es súper primitivo en el sentido de que estamos trabajando siempre con ritmo, que es nuestro elemento. Por otro lado, como buen cartesiano que soy, siempre está ahí el número, la subdivisión, el ciclo, esas cosas que en mi mente son pues lo más natural del mundo. Y por otro lado, mi cuerpo tiene que estar donde está mi mente, ¿no? Por decirlo de una manera, es una meditación en movimiento. Todos los instrumentos son así. De hecho, todos los grandes instrumentistas son grandes instrumentistas porque llegan a ese punto. Pero bueno, en este el cuerpo es muy importante. Y para mí es un elemento que me engancha, que me parece fascinante de él. La guitarra es una fuente de placer cotidiano. Pero sobre todo mi relación justamente con la vibración, con el sonido, con lo que ocurre cuando pulsas, ¿no? Esos primeros instantes del día que te sientas y pruebas el sonido. Estoy pensando quizás más en la guitarra española. Debo decir que el sonido de la guitarra eléctrica para mí es mucho más complicado conseguir, un sonido óptimo en el que yo me encuentre. Eso sí, cuando lo consigo, en las veces que consigo el sonido algo parecido al sonido ideal, uno siente que es capaz de hacer lo que quiera, ¿no? Con el instrumento. Y son algunos momentos mágicos que a veces, suelen ocurrir en grupo, claro. Hay una cosa, yo elegí, como tú dices, ¿no? Cuando en el instituto, que vamos a montar un grupito y tal, pues yo soy bajista. Evidentemente, a esa edad, si alguien dice que es bajista, eres el más raro del grupo. Porque nadie elegía... De eso te das cuenta después, ¿no? Nadie elige el bajo. El bajo lo toca un guitarrista frustrado, que al final hace falta bajista y no hay. Alguien tiene que tocar. Y esos conceptos a mí poco a poco, después analizándome, me gustaba porque, hostia, es que yo soy bajista, es que me gusta la personalidad de ese instrumento, me gusta lo que conlleva, que quizás después con el tiempo te das cuenta con mi propia personalidad, ¿no? Me gusta estar detrás, me gusta mucho la música, pero no me gusta nada ser el líder de la banda, ser el que hable, me gusta estar detrás, ¿no? Coincido con Emilio de que si no fuera bajista sería batería, pero quizá por eso, porque son esos dos que tienen al mismo tiempo toda la responsabilidad, pero nadie le hace caso y eso me encanta, ¿no? Nadie le hace caso, así en general. Batería, es quizá un poco más vistoso, pero la gente no es consciente de la importancia de que des un golpe donde no es, y el bajista ya, ni te cuento, ¿no? Es como ese tío que toca la guitarra de 4 cuerdas. Pues ya para terminar, yo remato diciendo que yo cantante no soy. Que me considero intérprete o cuento historias, pero no me gusta nada, pero nada ser cantante. Nada. Me produce, ya lo llevo mejor, pero muchísima ansiedad. Me ha producido muchísima ansiedad el estar en un escenario y estar ahí en medio. ¡Puf! Muchísimo. No me gusta nada. Me gusta contar historias y que tengan musicalidad. Y me gusta sobre todo estar acompañada con muy buenos músicos que me hagan un colchón como el que me hace mi compañero ahora mismo. Pero lamentablemente no soy cantante. No lo soy. La improvisación es disponer de recursos. Disponer de recursos y saber colocarlos, ¿no? Haces cosas sin otras veces sabes lo que va a ocurrir, ¿no? Hay un grado de certidumbre mayor o menor, ¿no? Pero, eso es una gestión de recursos que uno ha estudiado en mayor o menor medida. La improvisación no existe, es la flexibilidad que te da el conocimiento. Igual, en la pregunta está, claro, tiene que haber esa necesidad de querer romper, ¿no? De querer hacer algo y que no suene igual, y en esa necesidad igual te lleva a experimentar y a trabajar, pero eso, hay que trabajar y hay que estudiar. Estudiar solo y trabajar en grupo mucho también, aprender a interaccionar, ¿no? Y hay un trabajo intelectual detrás también, ¿no? De decir, sí, de a dónde quiero ir, que me inspira. Eso me mueve, eso nos mueve mucho. Sí, ¿Qué escucha me inspira, ¿no? Y cuando a mí, yo digo que algo me inspira cuando algo me mueve, cuando quiero hacer eso no voy a hacer eso, ¿no? Pero cuando hay algo que me levanta de la silla y dice, venga, ahora.
muy importante la comunicación, ¿no? En la improvisación, porque bueno, tú te puedes currar lo que tú quieras solo. Pero lo que sucede cuando tocas en grupo, ¿no? Porque tú puedes saber hacer cosas muy chulas, pero es que él ha tocado algo que a ti te implica que tienes que hacer algo determinado, que si no lo llega a tocar él, tú no lo haces, en fin. Entonces, para mí personalmente, dentro de un poco con lo que decía Emilio antes, que nosotros mismos hemos sido nuestra escuela, ¿no? A mí en el tema de improvisación, que vosotros estáis más metidos en esto que yo desde el principio siempre y escuchando más cosas igual más libres y tal. A mí ha sido eso y el sentir, sobre todo el sentir algo que me imagino que siempre pasa con los años, ¿no? De tocar juntos, ¿no? El tiempo que llevas tocando juntos, que apenas tenga que hablar, que ya sabes cómo sonamos, que yo no te miro pero sé que vas a dar el golpe aquí, que es eso que se consigue, que ya no tiene... Es como quitarte pesos para pensar en estructura y aparece más espacio para eso, ¿no? Para improvisar. Una especie de necesidad de expresar sensaciones que no son totalmente simétricas, ¿no? Quizá es un rasgo de nuestra forma de vida moderna, quizá, no lo sé. Ahí ya estoy un poco divagando, ¿no? Pero sí que creo que hay sentimientos, emociones o simplemente necesidades internas que no se adaptan a ninguna estructura predeterminada. A mí me encanta, por ejemplo, dentro del repertorio de Michel Legrand hay baladas maravillosas, ¿no? Y unos temas, él escribe unas melodías y escribe unas armonías para mí fascinantes, ¿no? Pero quizá hay emociones que no se ajustan directamente a una estructura de acordes, a una estructura melódica convencional. Creo que las vivencias son a veces mucho más flexibles y creo que hace falta en determinados momentos un lenguaje que te permita no ser diáfano en lo que dices, no que algo exactamente concreto, sino simplemente abrirte a permitir que sucedan cosas que a lo mejor si tuviera una estructura muy cerrada, muy predeterminada, pues no ocurrirían, ¿no? Yo creo, a mí personalmente, es lo que, no sé, me emociona mucho eso. En la improvisación, para mí, para mi gusto, la improvisación que a mí me emociona tiene un punto de surrealismo. En el sentido de que te abre a que suceda lo que suceda, a que das libertad a las imágenes a que aparezcan, a que te olvidas un poco de la estructura y te abre a que sucedan cosas accidentales en esa estructura. Quizá lo que a mí siempre me ha... desde un principio, cuando hacía música, lo que siempre he notado es que llegaba un punto en que te perdías y ya no sabías dónde estaba. Y el problema de no saber dónde estás no está en el hecho de perderse, sino en que no puedes volver a ninguna parte. Yo creo que el trabajo de la ortodoxia del lenguaje del jazz te permite irte de una estructura y volver a ella. Y creo que eso es, para nosotros es importante. Tener la flexibilidad de poder perderte y la capacidad de poder reencontrarnos, ¿no? A mí personalmente es la música que me emociona, la que te permite hacer eso. Con todo y eso, yo soy fan de Leonard Cohen, por ejemplo. Pero cuando toco, no me gustaría hacer una canción de Leonard Cohen. Me gustaría hacer nuestra versión de Leonard Cohen, ¿no? Que sería más caótica. Quizá o no. Pero permitir que suceda o no suceda me parece fascinante y es lo que a mí me emociona de tocar, ¿no? Y creo que lo comparto con los compañeros. Vamos. No sé, está la sensación de que había un poco de pastel para todos, ¿no? A veces lo hemos hablado, ¿no? Que había un bar donde podías ir, que ponían tu música. Y quizá eso es lo que... la globalización se está comiendo tanto todo que cada vez el pastel o los trocitos que quedan visibles, no que no estén, sino los visibles o los que nos llegan cada vez quizás son menos, no lo sé.
quizá antes, al ser un poquito más difícil el hecho de editar, por ejemplo, un disco, pues había una especie de criba de tiempo y esfuerzo que ahora quizá pues hay veces que no haya, ¿no? No sé si antes había un más... estaba pensando ahora mismo en los catálogos de las grandes discográficas como Blue Note o Verse o... ¿sabes? Yo creo que hay muchos discos que son solo paja, vamos. Que son discos que están muy bien porque son grandes instrumentistas, pero que no aportan absolutamente nada. Y a uno le gusta porque le gusta un instrumentista en particular, pero que realmente a nivel lenguaje, a nivel... Pues ese disco, pues bueno, se grababa porque había que grabar discos y porque había que venderlos, ¿no? Ahora lo que pasa es que quizá con la nueva tecnología, pues eso no lo hace una compañía. Eso lo hace cualquiera en su casa y después lo hace en YouTube, lo cuelga en YouTube. Y yo creo que lo que sí ha sucedido con la tecnología y con esa democracia que ha impuesto es que pues que no es realmente una democracia. Los medios masivos que estaban mejor posicionados en las nuevas tecnologías y que han sido más hábiles a la hora de buscar un lugar en el nuevo panorama de generación cultural, pues están monopolizando absolutamente todo lo que es música. En el sentido, digo música porque es la forma artística en la que yo me muevo, ¿no? Si quieres editar algo lo tienes muy difícil, pero si quieres poner algo, tienes que ceder tus derechos de creación. Si quieres ese tipo de... Claro, y después esas grandes productores de consumo cultural, pues utilizan la información y utilizan el trabajo de las otras personas de una manera... un poco caprichosa, muy libre, ¿no? Entonces, en ese sentido, no sabría decir si es que se ha democratizado la creación o si es que se ha impuesto una nueva forma de monopolio en la difusión de la creación, ¿no? No lo sabría decir muy bien. No, yo hay una cosa que me gustó mucho, solo de esa parte de nuestra obsesión por el mundo japonés. En Japón los primeros años lo primero que los niños los dejan ser niños, ¿no? Son niños. Juegan y ven las guarderías y tienen muchas cosas para ser niños. Siguen siendo niños durante la primaria, no sé hasta qué curso exactamente, pero se centran más en que conozcan el entorno, en que mantengan el entorno cuidado y a los compañeros y limpio. Me refiero a que los niños limpian la clase, limpian el colegio, sirven la comida, ve cómo se preparan la comida y preparan algo si ellos pueden, aprenden a amar la naturaleza, a respetarla. Hay cosas que es alucinante. Porque al final hablamos muchos de estos temas y da igual un poco el sistema educativo que haya y la asignatura que haya. Seguro que todos tenemos 1, 2, 3 como muchos maestros que nos acordaremos toda la vida. De hecho, yo de los que más me acuerdo, lo que menos importaba era la asignatura que diera. Entonces ahí estoy un poco con Javi, que quizás hay un montón de cosas más importantes en la educación que se están dejando atrás y que son las más importantes porque son para respetarnos, para conocernos a nosotros mismos y a los demás. Hablando de la música, por ejemplo, ¿vale? Si tú puedes... No puede ser... El estudiar música, por ejemplo, últimamente que con el tema de las escuelas municipales, quizás se ha abierto un poco ahí el campo interesante, pero los niños deben tener acceso a estudiar música sin lo militar del conservatorio, ¿no? Como eso, como la escuela de música, algo más libre, algo más sencillo, algo más que te aprenda, que te enseñe a apreciar el arte. Por el arte. Ya después te encargarás tú si quieres seguir a eso profesionalmente y romperte los cuernos ahí, pero no romperte los cuernos del principio. Y además de eso, si tú después eso no existe fuera, no existe en la calle, tú no ves conciertos en la calle, tú no forma parte ni de tu vida familiar, ni de tu entorno cercano, ni el social, ¿dónde se queda eso? Porque al final un poco redunda en lo que hemos hecho muchos, ¿no? De salirte fuera, ¿no? Buscar lo que tú quieres porque no está aquí. Entonces,
Yo creo que hay un concepto muy utilitarista de la cultura, ¿no? Al menos, por ceñirme un poco, lo que yo veo en mi ciudad es que cuando se ha querido darle cierto apoyo a las manifestaciones culturales, como ha podido ser la creación de determinados museos o la creación de determinados festivales de cine o la creación de determinados ciclos de conciertos, realmente lo que se buscaba en el fondo era simplemente tener una excusa para atraer a personas para que fueran económicamente rentables, ¿no? Creo que, al menos yo personalmente, es lo que veo o es como valoro los esfuerzos que se han hecho en mi ciudad en ese aspecto, ¿no? Yo creo que mientras la motivación por el arte en general sea esa, la de conseguir más entrada de dinero en la arca, pues no va a funcionar la cosa. Con eso no quiero decir que haya que... O sea, que el arte tenga que ser deficitario. De hecho, no tiene por qué serlo y es una necesidad de que el arte tenga una rentabilidad. Porque todos tenemos que comer, los que nos dedicamos al arte y los que no se dedican a él. Pero si tú cuando te planteas voy a activar la vida cultural, lo que te planteas es voy a construir un museo, eso es como decir, no sé, es un sitio de muestra, pero eso no es la cultura viva. La cultura viva la hacen las personas que están en los lugares, las personas que van van al cine, las personas que van al teatro, las personas que van a las exposiciones, y eso hay que fomentarlo y generarlo desde la infancia, ¿no? Y además hay que, como bien dice Pepe, eso tiene que estar en la calle, pero no porque dé dinero, sino porque es que nos hace mejores y nos enriquece a todos. Si solo hay una motivación materialista en ese fomento de la cultura, pues seguiremos mucho tiempo como estamos. Uh-huh. Cualquier, a lo mejor un músico como nosotros, primero tiene una idea, la escribe en un papel porque somos antiguos y después al final se va al ordenador para que eso suene medio en condiciones, para utilizar la herramienta, ha ayudado mucho también, ya casi todo el mundo tiene su home studio en casa, que ya sea utilizándolo de esa manera o utilizándolo de la otra más tradicional, ayuda también. Hay un límite. De hecho, yo ahora mismo pensaría en que los niños deberían de tener educación artística y ahí metes todo, porque a partir de ahí puedes meter lo que te dé la gana. Puedes meter matemática, puedes meter lengua, puedes meter literatura, puedes meter historia, puedes meter geografía y estás en el campo y ni una sola tablet. Estoy súper drástica porque después de todo lo que he pasado a lo largo de mi vida laboral respecto al tema educativo y tal, pues he llegado al punto de que no. Para que te acompañara una compañía grande tenías que firmar una serie de contratos que no te hacían muy libre. De hecho, tenemos después el ejemplo de gente que rompió con todo, rompió con las compañías. Actualmente hay gente que yo sigo del mundo del jazz y eso, que por voluntad propia, gente potente que llena estadios, ha roto con todo eso, ¿no? Y curiosamente le damos la vuelta, ¿no? Todo esto que decimos que igual perjudica, él lo ha agarrado y se está haciendo él solo sus cosas sin tener que darle un duro ni el 75% a la compañía y tal. También eso estaba... Yo creo que todo tiene sus pros y sus contras, ¿no? También eso estaba acotado. Es decir, ¿dónde vas tú a mandarle una maqueta a la Sony? Te iba a coger a ti la Sony, tiene sus 4 tíos y la gente... Pero yo sí conozco de primera mano... los contratos que hacía incluso que los grupos murieran, ¿no? De contratos de me tienes que sacar un disco, de un contrato de 5 años a disco por año. Mire, caballero, yo trabajo con inspiración, yo no. Si me obligas a sacar un disco por año, igual el segundo disco es una mierda. Y porque necesito año y medio para sacar... En fin, estas cosas también pasaban antes, ¿no? Entonces, donde está el dinero, ha estado la trampa siempre también. Bueno, en mi caso, los discos que grababa han sido con compañías independientes.
Y la verdad es que no creo que traten mejor al músico que una multinacional en el sentido mítico, porque yo no lo he vivido, vamos, esa relación. Yo creo que, vamos, para mí no ha habido un apoyo mayor que el que puede hacerte un empresario, ninguno. Hubo una época en la que determinados músicos vivieron bien, porque porque coincidió que una música interesante respondía a la expectativa de un gran público. Estoy hablando de Led Zeppelin, que me parece un grupo brillantísimo, pero que coincidió que en una época, pues las personas estaban deseando escuchar algo así. En cambio, por ejemplo, si piensas en MC5, ellos se quejaban de que lo habían engañado su compañía. Y me parece también un grupo fantástico. No sé si si ha habido un momento en el que los músicos vivían dignamente de la música. Creo que ha habido momentos en los que había un encaje entre lo que deseaban las personas escuchar y lo que tú decías. Entonces, si tenía esa suerte, pues genial, ¿no? Pero si no la tenía, pues no era tan genial. Me acuerdo de una anécdota que me encantó en una entrevista a Ligeti, un compositor de música del siglo XX, que a mí me parece un genio. Pues él decía que realmente a él le hubiera gustado ser como Strauss, porque vivió en una época en que hacía la música que a él le gustaba y además al público le gustaba esa música, pero que había tenido la poca fortuna de nacer Ligeti en vez de Strauss. Entonces la música que a él le gustaba no coincidía con los gustos del público. A veces pienso que un poco la cosa es un poco así, ¿no? No sé qué tipo de vida han tenido realmente, ¿no? O si hay una época dorada en la que los músicos vivían mejor. Sí ha cambiado más el aspecto que él cuenta de que en los 70 y en los 80 se ganaba la vida tocando. Es decir, no ya a nivel... Eso. Claro, una cosa es nivel discográfica y eso, yo creo que ahí está el dinero y eso siempre habrá follones, pero sí es verdad que el circuito musical, el rollo quizá más underground, esos circuitos que había, como yo digo antes, ese abanico un poco más amplio para que la gente te pudiera sacar el sueldo currando, tocando. En eso sí estoy de acuerdo que sí se ha venido abajo, ¿no? Que quizá, porque, y también por eso que conocemos músicos mayores que te decían eso, que hostia, que en ese aspecto sí que ha cambiado el mundo, porque ellos se fueron a Madrid en su día y no paraban de tocar, tocaban todos los días. Eso hoy en día, para un músico de jazz, en una ciudad de España, poder tocar todos los días, yo creo que no existe ya. Entonces esa parte quizás sí ha habido una época que ha existido, pero no a grande, pero eso de sacarte la comida, ¿no? No a grande fortuna ni hacerte rico con eso, pero quizás en ese trabajo de, como dice Emilio a veces, de albañil de la música, ¿no? De tener lugares para tocar, y eso sí es verdad que quizás hubo una época mejor. Y el actual me viene grande a mí, el rollo de... Vamos, eso lo hemos hablado mucho, el rollo de hoy día para promocionarte tienes que ser tú de tener casi otro trabajo, ¿no? De pegarte horas delante del ordenador buscando, enviando. Esa parte sí jode quizá, que igual es lo que te refieres, que sí es verdad que antes había... Si alguien te cogía, pues ese trabajo es el que hacía los que tenían que trabajar en eso, ¿no? Porque de hecho hoy día el concepto de manager, ¿no? Que antes era como casi el elemento, otro elemento del grupo, hoy día no sé si eso existe ya como tal, ¿no? Antes incluso tenemos esa figura del manager que era prácticamente formaba parte del grupo, ¿no? No sé, bueno, y lo de ojeadores, esto ya ni de coña, ¿no? Si no hay locales para que toquen los grupos, ¿cómo va a ir gente a ver si hay gente buena, ¿no? En fin. Y el futuro ni idea.